Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Estamos aquí, como cada sábado, para conversar con ustedes distintos temas del acontecer nacional e internacional. Hoy nosotros tenemos un invitado especial, un invitado que conoce de un tema que es clave hoy, fundamental en la sociedad dominicana. Y este invitado que nosotros tenemos que ustedes se van a dar un majar con él, es además de máster en Derecho Electoral y además de ser un profesional excelente en todo lo que se dispone a hacer, es exdirector del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, o sea, un área fundamental de la República Dominicana. Entre otros máster, estamos hablando de Ángel Gomera, quien le va a conversar con ustedes, y de inmediato le paso con Manuel Escalante. Bueno, bienvenido Víctor, bienvenido Ángel Gomera y bienvenido cada televidente que nos acompaña en este sábado, en el tramo del día de 10 de la mañana a 11. Cada sábado estamos aquí para que ustedes y nosotros sigamos conociendo, aprendiendo y desarrollándonos juntos. Les recordamos que tenemos la opción de YouTube, lo colgamos en Conexión Global RD. Recuerde que suscribirse es gratis y puede leer, puede ahí compartir en la caja de opiniones y sobre todo sugerir a otras personas ver Conexión Global RD. Ángel Gomera, que ha sido una de las personas que más se ha preocupado por los manejos de conflicto en la República Dominicana. Y ese Sistema Nacional de Resolución de Conflicto que señala Víctor, me va a corregir Ángel cuando entres ahorita. Tengo entendido que lo pensaste tú, lo diseñaste tú y lo intentaste mantener tú. Buscando resolución de conflicto. Algo que solamente lo han logrado los líderes, los gurúses del mundo. Entrando en materia, Ángel, yo me hago varias preguntas. ¿Cómo se gesta la violencia? Que de pronto nos estamos viendo, por ejemplo, yo hasta hace 10 años no veía lo que veo hoy. Entonces tú te haces la pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? El mismo Víctor se ha hecho la pregunta y a varios invitados que hemos tenido aquí le hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué pasó? Daría la impresión que de pronto entró un virus y dejó la pandemia llamada violencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se gesta la violencia? Ángel, bienvenido a Conexión Global RD. Muchísimas gracias, mi querido Manuel Escalante, mi hermano Víctor Tineo. Yo creo que le faltó algo en la presentación, hermano, y es que soy hermano y amigo suyo. De ustedes. Ese es un lujo. Es un verdadero lujo, Ángel. No, el privilegio es nuestro, el privilegio es nuestro. Gracias. Y precisamente es lo que tenemos que comenzar otra vez a construir en nuestra sociedad. Esos valores que afianzan la amistad, esos valores que afianzan realmente una convivencia pacífica, partiendo de lo que somos. Y es que ahora mismo nos encontramos viviendo como en una encrucijada del ser y el parecer. La gente, en vez de mantener las convicciones, de mantener raíces positivas y de transformar aquellas cosas negativas, nos estamos sujetando a ese pasado, pero sobre todo a desdoblarnos como ciudadanos. Y entonces eso va generando ciertas convulsiones y nos estamos dejando llevar de esa competencia de mi razón, de lo que yo entiendo, de mi yo, y ese yo es muchas veces lo que se introduce como un medio para solucionar conflictos cuando quiero imponer mi razón. Y eso es lo que estamos viendo, la imposición de la razón, del predominio, del dominio, del avasallar, del competir. Nos levantamos cada día con esto y más alimentado con un sinnúmero de noticias tan negativas, que en vez de nosotros
generar esperanza, más bien lo que nos supeditamos a llenarnos de ese tipo de informaciones, y entonces esto está haciendo que perdamos como la capacidad de asombro, ¿verdad? Que es lo que tememos que podamos llegar ahí. Bueno, para no alargar un poco el introito, usted sabe que cada uno de nosotros como ciudadanos somos generadores de conflicto. El conflicto ni es malo ni es bueno. El problema es la perspectiva, si es negativa o positiva que vemos del conflicto y la solución que le brindamos. La violencia es una respuesta a los conflictos. Esa violencia. Y es interesante hablar de la violencia no como una forma ahora de repetirla, ¿verdad?, de posesionarla en la sociedad, sino de comenzar a diseñar estrategias, tácticas que hagan posible ya desarraigarla. Pero para desarraigarla, nosotros tenemos que irnos a un estudio que introdujo como concepto, un triángulo que introdujo como concepto Johann Galtung. ¿De qué triángulo viene hablando Johann Galtung? De esa violencia directa, de la violencia cultural y de la violencia estructural. Paso a explicar. Violencia directa es la que nos disponemos, ahí siempre hay un destinatario, ¿verdad? El que recibe, fruto de un altercado, fruto de una agresión, ya sea verbal o física, eso se manifiesta en algo directo, de mí para ti o de ti para mí. Claro, también eso puede verse de una manera mucho más colectiva, pero no quiero ir más allá, asumiendo aquel concepto de Heráclito que planteaba la duadversariedad. No. Y él decía además, el conflicto es el promotor del cambio. No quiero quedarme ahí. Quiero verlo como esa violencia directa que tú tienes todo el potencial de dar, de generar en otra persona, pero claro está, causando un daño. Y la otra es la violencia estructural. ¿Cuál viene siendo esa violencia estructural? La que fruto de las desigualdades genera marginalidad, genera pobreza, desequilibrio, entre otros factores que lo estamos viendo. Como por ejemplo, yo de manera preocupante veo el hecho de la oportunidad o el dejar hacer que se le viene otorgando a esas personas que invaden terreno. Y usted me dirá por qué introduzco este elemento que puede tornarse ruidoso. Muy buen ejemplo, sí. Me gusta. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted invade un área X y la hace sin la debida planificación. Ahí, fruto de ese caos, se aprovecha también esos males sociales ya transformados en una criminalidad organizada que viene generada de esos tipos de factores del cual les he explicado. La otra es la violencia cultural. Esa violencia cultural que viene, se asume de patrones, de formaciones, de creencias, de estereotipos, y lo pongo de manifiesto. Es lo que nosotros denominamos como esa búsqueda o ese mantener constante del pasado, de ese pasado que muchas veces es amargo, pero que nosotros también lo destinamos a lo que está alrededor nuestro como una especie de transmisión amarga. Me doy a explicar ese pasado. Y esa violencia cultural es lo que en este caso estamos viendo de cómo en la familia se viene dando, viene aprendiendo ese niño, viene aprendiendo esa niña, y luego cuando están adultos lo pone en práctica. Aquí quiero colocar un ejemplo. Precisamente hablando de esa violencia cultural, se le invitó a un caballero a que participara de estas enseñanzas, de que se sensibilizara a través de un taller acerca de resolución de conflictos, de fortalecer la familia, los valores de la familia. Y usted sabe qué contestó aquel individuo. ¿Para qué? Si yo me sé eso. Si todo lo que yo veo ahí, lo que me lo van a dar, ya eso yo me lo sé.
Y fruto de esa experiencia, de ese planteamiento, y me escuchan, que me cayó el celular, sí, de este sí, planteamiento, aquí, ahí, Dios mío, perdónenme que se cayó este celular y me he perdido ahí. ¿Me están viendo bien? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Le decía que la respuesta fue así, ¿verdad? El que se lo sabe todo, la razón, el yo. Al día siguiente, ese mismo caballero que contestó de esa manera, le dio golpe a su esposa. Y la mujer llorando, y el niño de 6 años viendo aquel episodio, corrió a la neverita, buscó un vasito de agua, se lo fue a llevar a su mami y le dijo: mami, no te preocupes que cuando sea grande voy a matar a mi papá. Sonó fuerte, ¿verdad? Para esta hora, ¿verdad? Esa violencia cultural. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Y eso se está poniendo como una especie de réplica. Ya estamos viendo tantos episodios que si nosotros hacemos un silencio acá, escucharemos el grito de tantos huérfanos y huérfanas en este momento. Esa es la realidad. Entonces, esa violencia del cual ya Johan Galtung nos ha venido hablando y nos ha destinado este triángulo, tenemos que buscarle una respuesta. ¿Por qué tenemos que buscarle una respuesta? Porque lo que estamos viendo es una manifestación de una cultura de violencia que nosotros tenemos que prestarle atención con el diseño de políticas y estrategias, pero que planifiquemos consciente de lo que estamos viendo, pero mirando cada contexto, es decir, las causas que están generando ese tipo de conflicto que están mutando ya en situaciones penales. ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque lo lamentable de todo esto es que esa cultura de violencia se está viendo como algo natural. Se está viendo como algo, la única vía para solucionar los problemas, las disputas. Y entonces... O sea, lo que debería ser... Lo anormal. En términos no normales, la última solución se ha convertido en la primera y prácticamente única solución. ¿Por qué? Única solución. Sí. Aquí viene, bueno, una interesante pregunta. ¿Por qué estamos haciendo eco o estamos asumiendo esto como un tipo de herramienta? Porque no le estamos dando acceso a esas herramientas para que ante los conflictos le demos una respuesta menos violenta. Y ahí es que queremos entrar ahora a otro tipo de triángulo. ¿Qué debemos ofrecerle a esa ciudadanía? ¿De qué debemos agarrarnos ante el momento en que estamos en un conflicto? Consciente de que cada uno de nosotros somos generadores de conflicto. Bueno, entonces en ese triángulo que lo plantea Johan Galtung con las 3R, pero que ahora yo me gustaría como hacer un aporte a esa 3R. Cuando digo de la 3R, es que él habla acerca de la reconstrucción, él habla acerca de la reconciliación y habla acerca de la resolución. Esas son las 3R, la respuesta que le ofrece a ese triángulo de la violencia. En nuestro caso, nosotros estamos planteando como estrategia trabajar un estilo de vida. Y ese estilo de vida debe partir de cada individuo, de cada ser humano, porque nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Y cómo podemos trabajar a ese estilo de vida en un ser humano? Bueno, vamos a estudiar, vamos a ventilar aquellos valores y principios que enarbolaron los premios Nobel de la Paz en el año 2000, que habla aprender a ser, aprender a vivir juntos. Y para aprender a ser, yo tengo que hacer un reconocimiento sincero, profundo, de aquellas cosas que deben ser transformadas dentro de mí. Sí. Ese es lo primero. Sí, Ángel, sí, hay algo que a mí me preocupa bastante, es que tiene que ver con el tema de las instituciones sociales. Como tú bien conoces por todo como tú lo manejas, lo dominas, ¿qué ha pasado con nuestras instituciones sociales? ¿Qué ha pasado con la escuela? ¿Qué ha pasado con las iglesias? ¿Qué ha pasado con la familia? Estamos hablando como si hoy hubiese iniciado la violencia, pero la violencia tiene una historia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué hemos fallado? Muy buena pregunta, pero la vamos a responder
cuando volvamos de nuestra primera pausa comercial. Quédese ahí con Ángel Gomera, Víctor Tineo y Manuel Escalante y escuche la respuesta de la pregunta de Víctor. Bueno, continuamos aquí con Conexión Global RD y tenemos un invitado especial. Ustedes ya han observado cómo trata de explicarnos qué está pasando, cómo es que se describe y se puede describir esta situación que se viene dando de violencia, no solo en la República Dominicana, sino un problema que se está globalizando. Y entonces necesitamos de alguna manera volver al estado originario del ser humano, esa convivencia pacífica y civilizada, ordenada, que genere amor y que genere paz. Ángel, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué ha pasado con nuestras instituciones básicas? Muy interesante, porque precisamente cuando estaba participando, ¿verdad?, de esas estrategias que tenemos nosotros que generar como sociedad, como Estado, les hablaba acerca de un estilo de vida, ¿verdad? Y ese estilo de vida, que es la primera, nos pasa a la resolución de conflictos y luego a la política de transformación de la realidad, que le voy a explicar más luego. Ahora, haciendo hincapié en tu pregunta, estamos fallando en una educación en valores. Estamos fallando. Y ese fallo se genera en aquello que tiene que ser la célula básica de transformación de la sociedad, que es la familia. Pero también en el diseño de políticas públicas que fortalezcan el ejercicio de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía civilizada, que anhele, que construya sueños de paz. Y esto no es poético, esto se trabaja en el día a día porque ya hay índices, se está haciendo este tipo de levantamiento de índices sobre la paz. También, ¿en qué estamos fallando? En no reflejar el respeto a la vida. Aquí no estamos agarrando de ciertas corrientes filosóficas como el individualismo, que lo he dicho en varios programas, en varias intervenciones, va muy asociada a un aspecto muy cultural. Dolor ajeno no quita sueño, sálvese quien pueda. Y entonces esa indiferencia nos hace parecer robots, nos hace parecer iceberg, y eso nos deshumaniza. En eso estamos fallando. Cuando nos volvemos indiferentes, nos volvemos menos seres humanos. Pero también estamos, a pesar de que estamos en un mundo de información avanzada, de tecnología, sí, y de muchos estudios, pero estamos viendo también menos sensibilidad humana. Entonces estamos fallando en esto. Estamos fallando en dimensionar, en elevar la dignidad humana. Se supone que este virus microscópico debió concedernos lecciones para la vida. No la hemos dejado pasar. Hemos seguido igual o cuidado, sí peor. No hemos aprendido a la lección y estamos fallando. Y eso va generando un clima de violencia. Lo estamos viendo con Ucrania, lo estamos viendo entre Ucrania y Rusia. Y entonces, en vez de tener una comunidad que procure a través de una diplomacia pacífica, un acercamiento, lo que estamos incentivando, la pólvora. Entonces, estamos fallando en eso. Estamos fallando que se le está permitiendo a nuestros hijos, nosotros como papá, estamos regalándole videos, juegos violentos, para que se conviertan en niñeras electrónicas. Entonces, estamos fallando, mi querido hermano, en que estamos poniendo en alto relieve esa música spam, donde su contenido es tóxico. Y lo estamos estamos asumiendo eso porque es lo que vende. Ya no estamos en búsqueda de la calidad. Yo escribía que ahora mismo el arte, el buen arte, la buena música está como en estertores premortem, fruto de toda esa realidad. Estamos fallando en que muchas veces estamos poniendo sí en plano, y veo ese ejercicio de los derechos humanos. Exigimos derechos humanos, pero no estamos
cumpliendo con deberes. Una pregunta, Sí. Ángel, que quiero hacer. Son muchas razones, ¿verdad? Estamos fallando como sociedad. Estamos fallando. Y te quiero hacer esta pregunta. Si tuviéramos la opción de medir quién está fallando, el Estado, los gobiernos, la familia o la iglesia, los 4 elementos que nosotros hemos visto desde que tenemos conciencia. Manuel, Se a mí me supone gustaría... deberían trabajar familia, uno con la familia. ¿Quién está fallando de esos 4? Porque si uno de esos funciona, realmente yo creo que uno de esos lo puede resolver. Yo creo que tenemos que verlo en el plano de la dimensión humana. Veamos. Porque cada uno de nosotros somos entes sociales y nos involucramos, participamos en las diferentes expresiones sociales. El Estado no es una estructura lejana a nosotros, nosotros somos el Estado. Nosotros somos parte de la familia. Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo me están viendo los que están a mi lado? ¿Y qué estoy haciendo para transformar la realidad? Para hacerme un revolucionario no adversarial de un propósito que procure alcanzar una cultura de paz. ¿Y por qué te planteo esto? Puede sonar un poco duro, ¿verdad? Porque no podemos dejar atrás el gran legado de Martin Luther King. Ese sueño, I have dream, ese sueño de tener una sociedad equilibrada, con equidad, con justicia. Y se supone que esa violencia estructural, o sea, partía del Estado en crear ese tipo de división racial. Y él luchó, generó esperanza, y ahí están, los resultados. Ahí está también Mahatma Gandhi, pecho abierto contra no suena muy ideológico eso para esta generación. Es que tenemos que agarrarnos de las ideas. Perdóname, porque las ideas es la que procuran entonces luchar de manera constante por alcanzar sueños. Pero oye lo que yo te quiero decir. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero mis hijos y mis nietos estarán de acuerdo contigo. ¿No suena eso muy ideológico, muy fuera de la onda? No es lo que nos interesa. Es una generación donde, por ejemplo, en la República Dominicana, el 64.5% de la población tiene menos de 35 años, de 35 años hacia atrás. Dime, esa gente ve el mundo como lo ves tú, como lo veo yo, como lo ve Víctor. ¿Qué ha pasado? Si ellos no lo ven así, hemos fallado nosotros. Y perdóname, y la mayor problema lo maneja ese número de población, no simplemente por la edad, sino porque son los que están en la calle, los que andan tomando, los que hacen coro en los callejones. En ese mismo sentido, Manuel, quiero ver si puedo encadenar, empalmar, tejer, si se puede decir, lo siguiente. Ha habido siempre una histórica lucha entre quienes afirman que el ser humano es malo por naturaleza y hay que domarlo, y quienes planteamos, quienes sostenemos, yo me incluyo de ese lado, entre que afirmamos que el ser humano es bueno por naturaleza y el entorno lo cambia, lo daña. Ángel, ¿cómo nos sitúa a esta sociedad actual? ¿Dónde te pones tú? Sí. Mira, es una pregunta profunda. Hay dos preguntas. Porque hay dos preguntas y la voy a contestar ambas, ¿verdad? Con una anécdota. Porque situarme como un ejemplo es algo muy atrevido, ¿verdad? De mi parte, ponerme como tal. Porque cada día me levanto. Cada día me levanto con el sueño de transformar aquellas cosas que tengo que dejar atrás. Es decir, darle sentido a la vida. Y ese sentido a la vida es, como lo decía Aristóteles, procurar hacer el bien, fuente de felicidad, lo asociaba a esos tipos de conceptos. Ahora, ¿cómo responderte ante esta realidad? Voy a traer necesariamente una anécdota de una pregunta que le hicieron a 41 alumnos en un politécnico. ¿Qué opinión tiene de ti? Le preguntaban, ¿qué opinión tienen de su papá y de su mamá?
de sus tutores le preguntaron a esos 41 alumnos. Y yo creo que aquí me detengo. ¿Qué opinión tiene de ti los que están al lado tuyo, Víctor? ¿Qué opinión tiene de ti los que están al lado tuyo, Manuel? ¿Qué opinión tiene de ti los que nos están viendo en este momento? En el caso de esos 41 alumnos, 40 contestaron lo siguiente: lo odio, que se muera, ahí lo que me maltratan, yo no tengo familia, yo me quiero ir de la casa, entre otros epítetos groseros. Solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar. Y si es un termómetro muy pequeño, con un reducido grupo de 41 alumnos que no han prestado sus respuestas de lo que están viviendo en su entorno, ¿qué podríamos esperar entonces de esos jovencitos, de esos jóvenes que ha puesto en el contexto, mi querido Manuel? Ahí subyace parte del problema. Están carentes de protección, de amor, están carentes de vivir en paz, están carentes. O sea que podemos concluir que el problema fundamentalmente está en los hogares. Hay parte, claro, es que es multifactorial el problema. Cuando hablamos de todo este episodio de violencia. Pero los barrios dominicanos y los sectores carenciados tienen un gran ejemplo, porque hay muchas familias que han criado bien. De hecho, y aquí quiero caerle sobre esto. Sí, precisamente de la pregunta de mi querido hermano Víctor. Sí, entonces. O sea, no es solo ser pobre. Es donde yo quiero llegar con todo lo que estamos hablando de la cultura de paz y la violencia. Es que los elementos no son solo ser pobre, vivir marginalmente, tener carencia. Yo creo que fundamentalmente es no tener un hogar. Un hogar, no estamos hablando de 4 paredes. Está demostrado que los pobres, marginales, pasadores de trabajo, que tienen hogar, padre, madre, o por lo menos un padre responsable o una madre responsable, a pesar de todas esas realidades, se han dado hombres y mujeres muy valiosas. De hecho, estoy convencido. Exactamente, que debemos hacer de la crisis una oportunidad. Y se está hablando del concepto resiliencia. Ahora, partiendo de lo que estamos viviendo, creo que nos debe mover a la reflexión. Pero esa reflexión no debe quedar solamente en una especie de mirarnos sin actuación. Tiene que movilizarnos otra vez a procurar lo bueno que tuvimos en el pasado para hacer entonces un presente y un futuro mucho más llevadero. Ese es el gran desafío, Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque es un asunto de pobre, de rico. Tenemos que ver la sociedad en contexto, en conjunto, en los diferentes niveles de esa pirámide social, porque sea de una u otra manera, tenemos que ver en qué hemos fallado, en qué estamos fallando. ¿Y sabe por qué? Porque le hablaba de esa corriente individualista, pero a eso subyace una corriente relativista, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y nos estamos dejando llevar solamente de mis intereses, de lo que yo creo la vida, según lo que yo creo. Y al final, lo que me conviene, generando un mundo de incertidumbre y de lo que me conviene. Y sujeto a eso, lo que me conviene, ahí utilizo aquella expresión del derecho, mi hermano Víctor, la sé pasé, la sé faire, dejar hacer y dejar pasar. No quiero con todo esto construir un muro de lamentaciones, porque independientemente a todo lo que estamos viendo, no significa que eso sea lo que haya más. No. Lo que pasa es que ya no hemos dejado espantar ante esa situación y en vez de procurar los correctivos a través de estrategias, del diseño de líneas de acción, lo que nos estamos ahora embadurnando de eso que Ángel, nos está espantando y nos está creando desasosiego. Ángel, ¿cuál piensas tú que sería el rol de la política y la economía en este desorden? Bueno, forma parte, porque la marginalidad y la pobreza es generador
Y eso, cuando se analiza la criminalidad, proviene de por ahí, ¿eh? En la medida en que yo me siento excluido de una sociedad donde no tengo oportunidades, entonces me involucro en ese tipo de entramado criminal. Y eso lo estamos viendo hasta en postura filosófica dañina, cuando decimos, ¿para qué estudiar? Si mira tal referente, no voy a mencionar nombre de esas biografías escandalosas, de esos influencers negativos, pero lo están asociando como a un éxito, que no es éxito. A un éxito porque están enfocados en lo material. Bien. Y entonces ahí entra una expresión de un padre jesuita que estudió la narcomentalidad. Es decir, estamos viviendo prácticamente, no ese mundo de Rubén Blades, de un mundo plástico, es un mundo ya hacia la narcomentalidad, y a lo mejor estoy sonando muy exagerado. Si vamos al tercer bloque y cerramos el programa ya hoy con Ángel Gomera, con esta magistral expresión de lo que está pasando, de los orígenes de la violencia, que nadie habla, nada más se habla de la violencia. Ángel, al volver, yo quiero que nos diga, por favor, la confusión entre criminalidad y violencia. ¿Qué tan violentos realmente estamos siendo en la República Dominicana? Volvemos en breve. De acuerdo. Bueno, gracias por permanecer con Conexión Global RD ya en el último bloque. Vamos a hacer dos preguntas. Esperamos que el tiempo nos dé para la respuesta. Son muy importantes. Primero, necesitamos entender, Ángel, la diferencia entre nivel de criminalidad y violencia, porque parece ser que el no tener claro esos dos conceptos es lo que hace que parezca algo más allá de la realidad. Y Víctor, tú tenías otra pregunta. ¿Cuál era para cerrar ya el bloque? Que si la República Dominicana, la experiencia que Ángel Gomera tiene por su contacto, por su relación, por su diseño de políticas públicas vinculadas al Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, sí, República Dominicana tiene la posibilidad de ver esto como una solución alternativa a los conflictos, ya fuera del marco jurisdiccional, el marco de la justicia. O sea, que la gente piense en una solución de un problema, pensando en un mediador, pensando en un conciliador, pensando en una transacción y no sobre la base de darle un golpe al otro. Excelente, excelente. Bueno, dos preguntas, ¿verdad? Titanes. Bueno, la primera, ¿cómo pasar a responderla? Hay la definición de los conflictos por Sun Tzu en el arte de la guerra. Plantea que el conflicto entraña la semilla de la destrucción y la semilla de la creación. Eso dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Y dice Abraham Maslow que si uno tiende un martillo, tiende a tratar cada problema como si fuera un clavo. Y eso es lo que estamos viendo en la ciudadanía, cuando pequeñas situaciones, pequeños conflictos están mutando en hechos dramáticos. Y eso obedece a asumir la justicia en su propia mano o al no saber encauzar sus emociones. Y eso le hemos denominado nosotros como la cultura de la mecha corta. La explosión en un momento dado ante un conflicto, reacciono de manera desproporcionada. Por lo que me gustaría esa pregunta aterrizarla de la siguiente manera, mi querido Manuel. Existen los homicidios por convivencia. ¿Y cuáles son esos homicidios por convivencia? Para quien nos está viendo en este momento lo entienda. Por un parqueo, los homicidios por un rayón de un vehículo, o jugando dominó, ha habido muerte, o por el ladrido de un perro, que la gente no se entiende en ese sentido, por una cuestión mínima, hasta de una comunicación
que sale de su curso y entonces la gente tiende a actuar de manera desaforada. Eso provoca todo este conglomerado de homicidios que en el año 2021, 2022 ascendió a 700 y tanto. 700 y tanto. Es decir, un 11 punto y algo por ciento. 700 y algo, eso no debe llamar la atención. Ahora, los homicidios que tienen que ver con la criminalidad, es decir, lo que son perpetrados por el crimen organizado, esto está muy por debajo de aquellos que son los homicidios por convivencia, que le he referido una cifra de 700 y tanto, es decir, un 11.1% nosotros tenemos de los 100,000 habitantes. Eso es importante conocer esa parte. Y entonces, eso a nosotros nos coloca a lo mejor de una manera benigna en el promedio regional. Pero yo no lo veo así como tal, porque la República Dominicana, por ejemplo, Chile tiene una tasa de un 3.6%. Nicaragua un 5.7%, Uruguay un 8.5%. Entonces, nosotros tenemos que destinar acciones que tienda a que la población, a que el ciudadano no recurra a asumir la justicia en su propia mano. A esos hechos ya que lo estamos viendo de manera repetida y nos están ensangretando la punta de los zapatos. O sea, tenemos ya que prestarle atención. ¿Y cómo podemos prestarle atención a esto? Bueno, le hablaba acerca de ese triángulo de enfoque, de estrategia que nosotros tenemos que disponer. Primero tenemos que trabajar el escenario del ser humano, brindándole estas herramientas o que tenga acceso a estas herramientas. ¿Para qué? Para que él mismo se convierta en un promotor de una cultura de paz o se convierta también asumiendo las herramientas, las habilidades, la destreza en una persona que puede ante los conflictos dar un mejor manejo, un manejo creativo sin tener que recurrir a la violencia. Es decir, crear un ser humano que rechace la violencia. Eso en primer lugar. Segundo, tenemos que utilizar las herramientas de la resolución alternativa de conflictos. ¿Y cuáles vienen siendo esos métodos? Bueno, ya lo dijo muy bien mi querido hermano Víctor, cuando hablaba de la mediación, que es está la conciliación, está la negociación y está el arbitraje. Pero en el caso de lo que tenemos nosotros que democratizar, impulsar, es la mediación, es decir, a procurar esa tercera persona neutral que posibilite, que facilite de manera amigable la solución de un conflicto. Y esto es importante porque tenemos un sistema judicial convencional del cual siempre he manifestado que nuestro sistema de justicia resuelve muchos casos, más no conflictos. Cuando usted a través de una judicialización alcanza una sentencia que le favorezca, usted lo que quiere es seguir avasallando. Pero si usted pierde, usted quiere buscar la manera de vengarse de lo que fue la pérdida de esa causa. No estoy diciendo que no debe existir, no estoy diciendo eso, porque cuando no se alimenta esa solución, tenemos que buscar un estamento que haga posible. Pero cuando los conflictos pasan por ese filtro el ejercicio de la mediación, entonces trae beneficios considerables. En primer lugar, decongestiona las fiscalías o el sistema de justicia, es decir, los tribunales. Decongestiona las cárceles. ¿Por qué decongestiona las cárceles? Porque no tendremos este volumen de personas que ya se han convertido en homicidas. Sí. No, y los presos preventivos. Exactamente. El otro puntito es, nos beneficia en costo-tiempo. Cuando usted se denuncia o entra a cualquier litigio, el Estado debe disponerle de una serie de mecanismos que usted está demandando para que le den la respuesta. Pero aquel que se siente también que está del otro lado, la parte que le contraviene, también va a utilizar una serie de artificios, lo que tenga en mano para poder defenderse. Y eso genera tiempo, eso consume dinero. Ángel, y por lo tanto, agranda el problema. Y ese es un juego de suma cero. Y ese el de la justicia es un juego de suma cero. Tú ganas y yo pierdo.
O yo gano y tú pierdes, pero en el sistema de mediación ganar es ganar. En realidad se puede llegar a un punto medio. Entonces, ¿cómo estamos en la República Dominicana respecto hacia poder crear elementos para esa cultura de paz? Bueno, entonces ahí estamos planteando algunas acciones. Por ejemplo, algunas acciones que tenemos nosotros que realizar en este momento. Yo entiendo que los actores, tanto públicos, la sociedad civil, incluyo la iglesia, debemos sentarnos a la mesa. Ante tanto suceso, necesitamos dar una señal diferente, una señal de paz. Sea a través de un congreso, sea a través de una cumbre nacional por una cultura de paz, que procuremos respeto a la vida, pero necesitamos hacerlo en este momento. También tenemos que fortalecer la educación por la paz. Y esa educación por la paz podemos ir trabajándola y ahí siempre he dicho que hay la oportunidad de oro a través de todas estas familias beneficiadas del programa Solidaridad o Supérate. Bueno, vamos a que ellas cumplan con ser generadores, promotores de una cultura de paz, cumpliendo esto como un propósito, como una corresponsabilidad para mantener los beneficios, involucrarla en ese esquema. También necesitamos que el mediador se convierta en un operador del sistema. Es decir, que no se vea como una figura extraña, sino que se democratice verdaderamente, que se fortalezca el escenario en los diferentes ambientes de socialización, es decir, la mediación escolar, la mediación comunitaria, la mediación juvenil, la mediación vial, la mediación familiar, entre otras. Tenemos que socializar, tenemos que implementar en esos diferentes ambientes de socialización. También tenemos que involucrar la municipalidad a través de espacios de mediación municipal, porque ahí es que llegan muchos de los diferendos por un asunto de pared, por un asunto de agua, y que ahí se le coloquen diques para que que se conviertan como un abordaje oportuno a esa situación naciente de ese conflicto que puede degenerar en otra travesía peligrosa. También necesitamos diseñar acciones, un plan de trabajo que sirva a su vez para registrar la conflictividad social. Estamos aquí registrando en la República Dominicana los homicidios que vienen por convivencia. Tenemos lo que vienen de la criminalidad, pero tenemos levantamiento de los pequeños conflictos que se dan en tu comunidad, Víctor, en la comunidad de Manuel, en mi comunidad. ¿Cuáles son? No lo tenemos levantado. Entonces, como no lo tenemos levantado, ¿cómo podemos emplear las herramientas que se conviertan en efectivas para tratar de ir amortiguando, disminuyendo ese tipo de caudal de conflictividad que se vienen suscitando, fruto de que no se le están prestando atención? Por lo tanto, también tenemos nosotros que ir fortaleciendo 3 conceptos poderosos que intervienen de manera favorable ante los conflictos, que es la gestión, que es la resolución y que es la transformación. Y eso va a conllevar a tener una política de transformación de esta realidad que estamos teniendo. Son procesos, y esos procesos tenemos nosotros que construirlo a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo brindándole la participación activa a la ciudadanía, que al final de cuentas es la que realmente lo que debemos nosotros ser los protagonistas del ejercicio de la construcción de paz. Hace falta, Gomera, esto le va a gustar al presidente Luis Abinader y a los diputados y senadores, el Ministerio de la Familia, para que haga todo eso, donde se unan todos los elementos que tengan que ver con la familia, con ANI, los hombres adultos, mujeres adultas, el Banco de la Mujer, el Banco de los Hombres, un ministerio de la familia para ese trabajo. Eso es lo que yo propongo. Sí, bueno, eso es una parte. Se puede, también me adhiero. Entiendo que la política de familia está dispersa acá. Está dispersa y eso debilita el alcance. Sí.
entiendo que todo lo que se desenvuelve en esas instituciones que tienen que ver con familia pueden ser reunidas perfectamente. Ahora, lo que sí es que tenemos ya que trabajar políticas, sí. Políticas públicas que garanticen el ejercicio de una cultura de paz. Debemos pasar de los cuartos fríos, de los pensamientos de cuarto frío a acciones efectivas, y tenemos que tener cuidado en procurar soluciones globales para cuestiones muy particulares. Por eso tenemos que ir a los contextos, en qué medida se están generando, cuáles son las causas que lo están produciendo, porque la solución que tengo en un sector no es la misma que debo ofrecerle a otro. Sí. Dime, mira, importante, Ángel, que responsabilicemos los padres también, porque la mayoría de los muchachos que andan dando problemas en la calle son de padres irresponsables. O sea que usted tiene que dar cuenta, sobre todo por los hijos menores, porque ya después que son mayores, los mayores dan cuenta por sí. Entonces yo creo también que hace falta mucho que los padres sientan el peso de la ley, porque sus hijos menores andan en la calle delinquiendo como que no tienen dueño. Eso es una parte también importante, Ángel. Sí. Yo entiendo que el ejercicio de la paternidad responsable debemos aplicar. Sí. En ese sentido, Ángel, tú piensas también ahí, como para concatenar, tú piensas, Ángel, que en República Dominicana los políticos han abandonado los barrios, o sea, no se está desarrollando en los barrios los famosos clubes que antes se tenían en los barrios, las posibilidades de reuniones, porque también ya no nos vemos, no nos hablamos. Entonces, sí. ¿Tú piensas que esto que esto es importante? Bueno, precisamente a esa pregunta hay una estrategia que hemos venido planteando, la necesidad de trabajar espacios de diálogo o espacios de práctica restaurativa. Vamos a tener que invitarte en otro momento, hermano Ángel. Promete que vas a volver. Claro, con mucho gusto. Agradecemos mucho la amabilidad de ustedes de estar conectados a nosotros hasta ahora, y sobre todo la de Ángel, de sacar su tiempo para compartirlo con nosotros. Ángel, gracias. Es un privilegio. Y la puerta queda abierta para una próxima Muchísimas ocasión. Gracias. Yo me siento en familia. Gracias. Gracias por acompañarnos.